Bienvenidos, queridos maestros. Estamos en el mes de diciembre. Estamos estudiando la lección acerca del nacimiento de Jesús y queremos nosotros que ustedes aprendan mucho más de lo que la Biblia nos dice, de lo que la Biblia nos relata acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a nosotros a tener una diferencia entre la tradición y entre la realidad de lo que la Biblia dice. Es bien importante esto. Hoy día vamos a hablar acerca de la explosión de alabanzas. Cuando algo explota, es algo que a veces la gente se asusta. La alabanza tiene que ver con el canto y lo hemos visto también en el mes pasado. Estamos en el mes de la adoración, que significa que nosotros adoramos a Dios por su mayor don. La semana pasada descubrimos que el mayor don que Dios nos ha dado no es otro que Jesús, que vino a morir por nosotros en la cruz. Así que ese es el mayor don que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que aceptarlo. El mundo cristiano se prepara para el nacimiento para celebrar la supuesta Navidad, porque habíamos visto también que Jesús no nació el 24 de diciembre, así que la gente se prepara muchas veces para la Navidad, pero no saben que el mejor regalo, el mayor regalo que tenemos es Jesús, que vino a darnos un ejemplo. Estamos en la lección 11, que dice una explosión de alabanza. Cada día podemos adorar a Dios y alabar a Dios como lo hicieron los ángeles, ¿verdad? Pero esta es una historia muy, muy rara y muy triste también en una parte, pero por otro lado es muy alegre. Pero vamos a descubrir qué es lo que realmente tiene interesante esta historia. Dice el versículo en Lucas 2, 13, 14, que repentinamente apareció por el cielo un ángel y con una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay muchas canciones que tú puedes encontrar en nuestro himnario adventista y muchas personas cantan también acerca de ese gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Si me pongo a cantar, no tardaría muchas horas, porque en mi juventud canté una cantata que se llamaba Una noche en la historia, porque el nacimiento de Jesús fue una de los momentos más importantes en la historia de nuestro planeta. Bueno, la semana pasada nosotros aprendimos que nació Jesús. Jesús tuvo su mamá, que se llamó María, la Virgen María, que recibió la visita de un ángel, ¿verdad? El ángel le dijo que ella iba a tener un bebé. Ella hasta se asustó porque era una señorita. Y ella estaba comprometida con un carpintero que se llamaba José, que era descendiente del rey David. Así que pero ellos no tenían riquezas, lo único que tenían era un descendiente que había sido un hombre muy poderoso y muy rico, ¿verdad? Aprendimos también de que Dios tiene un reloj que nuestra iglesia adventista acepta, que es el reloj de las profecías, y había también Dios dado muchos señales de que Jesús iba a venir. Lo único que Dios nos dijo fue el día, ni la fecha, ni la hora, porque no era importante, ni el día, ni el lugar. Lo importante era que Jesús tenía que nacer por nosotros y morir, y en el futuro morir para salvarnos del pecado. Que Dios había dicho que iba a ser en Israel, que Jesús iba a nacer de la familia de David, de la tribu de Judá. Había dicho que nacería en Belén, que es una ciudad muy visitada en la época de diciembre. Jesús nacería de una virgen, ¿no es cierto? Una mujer que no había sido casada ni tocada por ningún hombre. El tiempo de la venida de Jesús fue especificado. La venida de Jesús sería anunciada por un precursor que vendría a ser Juan el Bautista y también por los profetas que habían anunciado. El Mesías sería Dios, o sea, no sería de padre humano, o sea, la madre era humana, pero Dios, el Espíritu Santo le hizo una sombra para que ella quedara embarazada. Jesús se hizo chiquitito y se colocó dentro del vientre de su madre. Y luego sería durante el dominio del Imperio Romano. O sea, todas estas profecías las conocía el pueblo de Dios y
Tristemente, aunque eligieron a José y María para ser los descendientes José era descendiente de David y su padrastro era él, era José, ¿verdad? Porque él era hijo de Dios. El pueblo de Israel no esperaba al Mesías, no lo esperaba. Tenían un concepto diferente. Ellos esperaban un Mesías que fuera un libertador, un guerrero. Pero ellos habían perdido, esperaban un Mesías, pero no un bebé inocente que viniera a morir por los pecados del mundo. O sea, su conocimiento acerca del nacimiento del Mesías estaba no solamente olvidado, sino hasta mal interpretado. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que, como tú, empiecen a estudiar la Biblia eh, y luego descubran las verdades que la Biblia tiene para ti. Es bueno escuchar la historia del nacimiento de Jesús y en la última parte te voy a poner para que tú veas lo que realmente la Biblia dice acerca del nacimiento de Jesús. Pero eso se logra cuando tú estudias, no cuando otras personas te dicen, oh, esto es así, así, aquí, o tú tienes que ser así, así, así. No, tú mismo tienes que, orando a Dios, con oración, como lo hemos visto muchas veces, tú necesitas ver qué mensaje tiene esta historia. Y el pueblo de Israel toda la vida se había dejado engañar por personas que posiblemente les daban interpretaciones malas. Ellos esperaban un Mesías guerrero que manejara espada y matara a todos los romanos. Pero la Biblia tenía otro tipo de Mesías, un Mesías que iba a venir a morir por nosotros en la cruz. Pero cuando nació Jesús, un ángel pasó por el templo, ¿no? Por la ciudad de Jerusalén, pero nadie esperaba a Jesús como el Salvador. Ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los gobernadores, ni ninguna persona en el pueblo esperaba la venida de Jesús. Y ya Jesús había nacido. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Se dice que el sacerdote estaba sacrificando un corderito por el perdón de los pecados de una familia o de una persona, como todos los días, pero él no estaba ni enterado que ya Jesús había nacido, que Jesús era el cordero que quitaba el pecado del mundo, ya había nacido. Así que el ángel pasó por ahí, vio el sacrificio, pero nadie lo esperaba a Jesús. ¡Qué vergüenza! En toda la tierra, Satanás había logrado que los pueblos se olvidaran de adorar a Dios. Los incas, los aztecas, los mayas, los nativos americanos, los griegos, los romanos, los fenicios, los vikingos, los egipcios, todos adoraban diferentes dioses. El único pueblo que era el pueblo de Israel, que Dios había cuidado, que conocía las profecías, tampoco lo esperaba. Ellos esperaban otro tipo de libertador. ¿No? Qué vergüenza porque en toda la tierra Jesús había nacido y nadie lo esperaba. ¿Será que tú vas a la iglesia y no esperas a Jesús que venga por segunda vez? ¿Será que tú has crecido en un hogar adventista, escuchando cantos, predicaciones, te vas a campamentos, te vas a diferentes actividades, a conquistadores y aventureros, pero tú no esperas la venida de Jesús, que viene por segunda vez? Pues la primera vez fue una vergüenza, porque los ángeles pasaban y decían, bueno, vamos a Jerusalén, ahí lo esperan. Nadie. Vamos al templo, nada. Vamos a tal lugar, a tal casa, nadie. ¡Qué vergüenza! Además, en el cielo, cuando Jesús nació, apareció una estrella o una luz muy fuerte. Los escritores decían que era una estrella, pero era muy diferente a las demás estrellas que habían visto porque estaba muy cerca. Pero quiero decirte que Elena de White nos dice, la escritora favorita de los adventistas del séptimo día, nos dice que no era una estrella común, no era un meteorito, no era nada que muchas personas tú escuchas que te dicen, no era un meteorito, no era esto, no era una
un cometa que pasó, un planeta, o Júpiter y Saturno se juntaron. No, 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 no era nada de eso. No era nada de eso. Lo que era que un grupo de ángeles se habían acercado tanto a la Tierra que producían una luz especial. Así que los ángeles estaban ahí. Querían anunciar al mundo que Jesús había nacido. Y entonces, como te digo, qué vergüenza. Nadie. Los únicos que esperaban, así que los ángeles se pasaron por todo Israel, pero nadie se acordaba del nacimiento de Jesús. Qué vergüenza. ¿Será que nosotros también a veces hacemos lo mismo? Estamos en la iglesia, pero no esperamos la venida de Jesús. Pero acuérdate que Jesús va a venir como rey, ya no va a venir como un bebé. Así que esa es por ahí un grupo de pastores que estaban pastoreando las ovejas, ¿no? Cuando vieron la estrella, y uno de ellos se acordó y dijo, oye, pero tú te acuerdas cuando éramos chicos, nos hablaron de que cuando viniera el Mesías iba a aparecer una estrella así como esa. Oh, sí, le dijo otro, porque en realidad nadie se acordaba. Sí, ahora que recuerdo, sí, fue el profeta Balaam. En el libro de Números está esa profecía que dio Balaam. Así que los ángeles encontraron a estos humildes pastores. Y los pastores, cuando vieron esa estrella, esa señal, recordaron el nacimiento de Jesús y recordaron la profecía. Por eso, cuán importante es que tú estés siempre pendiente de lo que la Biblia dice en cuanto a las profecías. Las profecías anuncian enfermedades y pestes. Jesús lo dijo para cuando Jesús venga por segunda vez. Los incendios, los terremotos, las tragedias que estamos viendo en este mundo, no es por mala suerte, es porque las profecías se están mostrando. Y Jesús quiere que tú, un menor de 12 años, de 13, 14, 15, de 10, 11 años, estés pendiente de las profecías, porque cuando Jesús mandó las profecías de la venida de Jesús, nadie se acordaba. Así que por fin los ángeles nos salvaron de esa vergüenza. Gracias. Hay que agradecer a estos pastores, ¿verdad? Porque estos pastores se acordaron, oh, mira esta señal. Estuvieron atentos a lo que pasaba, porque supuestamente un pastor tiene que estar pendiente de las ovejas. Pero estos pastores estaban pendientes no solo de las ovejas, sino de lo que estaba pasando en el cielo. ¿Cuántas veces no hemos visto señales, terremotos, inundaciones, enfermedades, y nosotros no nos percatamos de las profecías que la Biblia se está cumpliendo? Y los ángeles por fin dijeron, wow, acá hay un grupo de personas. Los ángeles no dijeron, ay, pero mira cómo son pobres, pastorcitos mal vestidos, con unas ovejas que huelen mal, en una noche descampada, ni siquiera están en un lugar privilegiado. No, los ángeles se alegraron de que estas personas humildes, mirando la luz que provenía de los vestidos de ellos, recordaron una profecía del nacimiento de Jesús. Así que los pastores nos salvaron, pues si no, los ángeles se hubieran ido a cantar otra vez al cielo, ¿no es cierto? Y nunca hubieran cantado. Si no fuera por estos pastores, realmente que se acordaron de la profecía, gracias a Dios no pasamos esa vergüenza, porque si no estaría escrito, y los ángeles se regresaron al cielo desilusionados porque nadie en la tierra se había acordado del nacimiento de Jesús. Así que los ángeles, dice, el ángel se apareció ahí y le dijo, no temáis. ¿Cómo no iban a tener miedo si esos pastores lo que menos pensaban ver en una noche cuidando ovejas eran ángeles? Por eso el ángel le dijo, no temáis, porque vengo a darte nuevas de gozo. Vengo a darte buenas noticias que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto lo vas a tener por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque los pastores dijeron, bueno, dice que ha nacido el Mesías. Wow, imagínate, debe haber nacido
en una ciudad importante en Jerusalén, o maybe en Belén, han hecho un castillo, han hecho un cuarto con una cama de oro, pero el ángel le dijo, no, 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 ustedes se han acordado de la profecía, les tengo una noticia que le va a dar gozo, porque hoy día ha nacido hoy en la ciudad de David, que era Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y me imagino que los ángeles dirían, guay, y los pastores dirían, bueno, ha nacido y estaría en una cuna de oro. Pero el ángel le dijo, van a hallar al niño envuelto en pañales, no pampers, porque hoy día se usa pampers. Tú has usado pampers, pero ellos usaban pañales, que eran telas, acostado en un pesebre. Y entonces los ángeles dijeron, no, ese no es el Mesías que nosotros esperamos. Dijeron los pastores, no. Y entonces cuando el ángel les dijo que iban a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, los pastores, como te digo, estaban asustados, pero a la vez estaban felices porque ellos nunca, nunca se habían visto ángeles y menos los habían escuchado cantar. En una época donde no había ilustraciones, no había cantos, no habían películas de ángeles, ellos jamás habían visto un ángel y menos lo habían escuchado cantar. Pero estaban tan emocionados, perdieron el miedo y repentinamente dice que el cielo se llenó de ángeles y los ángeles cantaron. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que ellos cantaron una canción donde mostraba que el poder de Dios venía de lo alto y que toda la tierra iba a haber paz, buena voluntad con los hombres, porque Jesús venía a destruir el pecado. Así que eso sería el mejor regalo, la mejor experiencia que los pastores tendrían toda su vida. Le contarían a sus hijos, le contarían a todas las personas lo que esa noche ellos gozaron. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes creen que sabían la fecha del nacimiento de Jesús? Lo sabrían María, José, por supuesto, lo sabe Dios en primer lugar, pero ahora y los ángeles, pero los pastores eran los únicos que sabían la fecha del nacimiento de Jesús. Pero como la fecha no es importante, como el lugar no era importante, aunque Dios había dicho que en ese lugar pequeño, sencillo y humilde Belén, ahora ellos tenían una experiencia maravillosa y un regalo por acordarse de la profecía que Jesús iba a nacer en Belén, ¿verdad? Así que cuando los ángeles se fueron, dice la Biblia que los pastores se dijeron unos a otros, bueno, estamos en Belén, vamos, vamos, veamos qué ha pasado y cómo el Dios se ha manifestado. Así que ellos sabían que los ángeles eran de Dios y ellos rápidamente se prepararon. La Biblia no dice si ellos llevaron regalos o regalaron las ovejitas que tenían, porque si alguno de ellos no era el dueño, no podían regalar algo que no era de ellos. Pero que lo que la Biblia nos dice es que fue tanta su emoción que se animaron, dijeron, bueno, lo dejamos aquí las ovejas y nos vamos a ver qué es lo que ha pasado en Belén. Así que vinieron y rápidamente y hallaron a María y a José y al niño en un pesebre envuelto en pañales como el ángel les había dicho. Y todos los que ellos encontraban le decían, mira, nació el Mesías, esa estrella, se nos apareció un ángel, nos acordamos de la profecía y entonces todos ellos se maravillaron. Por eso la historia del nacimiento de Jesús es una historia que emociona. Por eso tú puedes entender que en el mes de diciembre, todos los meses de diciembre, la gente quiere escuchar acerca del nacimiento de Jesús, pero nosotros tenemos que enseñarle esta historia y enseñarles que Jesús viene pronto como un rey para recoger a aquellos que creen en las profecías, que esperan en Él, que confían y que tienen una experiencia maravillosa como la tenían los pastores. Y ellos, con todos los que se encontraban, sin saber sus nombres o conociéndoles, les contaba lo que había pasado. La Biblia dice en Lucas que María, en Lucas 2, dice que María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se las había dicho. El libro de Lucas fue escrito por el doctor Lucas, que había sido el doctor del apóstol Pablo. Así que cuando él dice en Lucas 1 que él estaba investigando, quien le contó esta historia fue María.
porque María realmente, José, el padrastro, muere antes de que Jesús cumpla muere antes que Jesús empiece su ministerio, pero María le cuenta a Lucas lo que él había ocurrido. Son cosas interesantes. En esta historia hubo una explosión de alabanza, había mucha emoción, había muchos deseos de alabar a Dios por el amor que tenía. Los ángeles sabían que Jesús había nacido, el Hijo de Dios había nacido, y querían anunciarlo, pero qué vergüenza, nadie en esta tierra estaba preparándose para recibir al Jesús. ¿Será que tú y yo vamos a la iglesia, cantamos, damos ofrendas, vamos al Club de los Conquistadores, de los Aventureros, vamos de campamento, asistimos a semana de oración, tenemos vigilia, tenemos reuniones por Zoom, pero no estamos atentos a las profecías de la venida de Jesús por segunda vez, como el pueblo de Israel no estaba preparado para la venida de Jesús como un bebé? Porque aunque el sacerdote estaba sacrificando, aunque mucha gente estaba dando ofrendas y diezmos, aunque mucha gente estaba eh, atenta a muchas cosas, había algo que se habían olvidado. Pueden estarse preocupando por las acciones, por las formas de adoración, pero se estaban olvidando de lo principal, que Jesús ya había nacido. Y los ángeles fueron, qué vergüenza, los ángeles fueron a Jerusalén, vieron gente dando ofrendas, vieron gente orando, vieron gente, sacerdotes sacrificando, vieron gente cantando a Dios, vieron gente leyendo la Biblia, los rollos que había desde el Génesis hasta Malaquías, porque el Nuevo Testamento recién se escribe después. Y nadie esperaba de Jesús. Pero un grupo sencillo de pastores, humildes personas, pero que de niño habían tenido la oportunidad de escuchar las profecías y dijeron, oh, mira, aunque estamos trabajando, estamos atentos, porque tú puedes estudiar, tú puedes estar enfocado en tus estudios, tú puedes estar trabajando, tú puedes estar cuidando a tu familia, pero tú tienes que estar atento a las profecías. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos se acordaron, esto tiene que pasar. Y entonces reciben el mejor regalo del mundo, ver ángeles y escuchar cantar ángeles. Sería algo que nadie y que nunca ellos olvidarían, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso importante, estar atento a las profecías. En la historia de los pastores, no es una historia que se escribió hace 2000 años y tú tienes que aprender hoy día que tienes que estar atento a las profecías como lo estuvo aquellos pastores. Y su premio, una experiencia con ángeles. Y si tú estás atento a las profecías, ¿qué cosa? Tú tendrás realmente una gran experiencia de esperar a Jesús y por segunda vez que viene como rey, ya no como un niño, y viene como rey para llevarte al cielo y vivir eternamente en un mundo lejos de pecado. Como te prometí, ahora nosotros vamos a aprender algunas diferencias entre tradición y cristiana y verdad bíblica sobre el nacimiento de Jesús. Hay una diferencia que también tú tienes que aprender porque nosotros te motivamos a que tú siempre estudies la Biblia, que tú siempre te motives a una persona a estudiar la Biblia por ti mismo. Es bueno escuchar las opiniones de los demás, pero más importante es que tú también descubras el mismo mensaje. Nosotros, creo que esto no se puede ampliar, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que una tradición cristiana está basada en mitos, en leyendas, pero no se encuentran en la Biblia. Una tradición cristiana puede ser hermosa, interesante, pero no es no es verdad. Una tradición es contradecir lo que la Biblia dice,
Pero en cambio, una verdad bíblica está basado en lo que la Biblia dice y por fe creemos que sucedió. Los adventistas leemos la Biblia para conocer la historia, leemos el folleto de la escuela sabática y consultamos los libros de Elena de White, pero la Biblia es la regla de fe nuestra. Entonces, hay una diferencia entre la tradición cristiana, que aunque está linda la historia, las cosas que ponen no es lo que la Biblia dice. En cambio, la Biblia se basa en una verdad dada. Así que la primera tradición que dice es que Jesús, queremos decirte que la Biblia no dice que Jesús nació el 24 de diciembre a la medianoche. Eso fue una fecha que se puso después porque algunas personas romanas creían, y muchos de los pueblos antiguos, creían que el sol moría el 24 de diciembre y el 25 resucitaba. Pero como la Biblia dice que Jesús es el sol de justicia, entonces las personas dijeron, bueno, pon el 24 de diciembre. Entonces era un cambio. Pero te ofrezco $1000 al que me saque en la Biblia que Jesús nació el 24 de diciembre. Pero la Biblia no dice que Jesús nació el 24 de diciembre a la medianoche y el 25 es el día de su cumpleaños. Tampoco la Biblia nos dice que fue en diciembre, porque los pastores en Belén, y tú puedes ver muchos videos, los pastores en Belén nunca están en invierno con las ovejas afuera porque está haciendo frío. Bajo cero está la temperatura y está nevando. Entonces, tanto, los pastores no estuvieron en diciembre en las colinas con las ovejas. Posiblemente estuvieron en marzo o septiembre, que son las fechas donde ellos están en los campos en Belén. Así que tampoco Jesús nació en el mes de diciembre, porque los pastores hasta el día de hoy no están con sus ovejas en el mes de diciembre. Como te dijimos la vez anterior, José y María no viajaron en burrito a Belén. La Biblia no dice que ellos viajaron en burrito. Posiblemente lo hicieron a caballo o a carreta o a camello. La Biblia no dice que fue un burrito. La tradición dice que María llegó en un burrito, pero la Biblia no te dice que fue en burrito. Hasta hay canciones que dicen mi burrito tabanero, voy camino de Belén, pero la Biblia no dice que Jesús, María y José llevaron al niño, lo llevaron en burrito, María llegó en burrito y José llevaba el burrito. No, tristemente te digo que esa es una tradición linda, bonita, un burrito muy lindo, pero no fue en burrito. No, la Biblia no dice si fue en camello, caballo, carreta, no dice eso la Biblia. Tampoco la Biblia te dice que María cuando llegó a Belén, ese mismo día dio a luz. La Biblia no dice eso. No creo que Dios haya hecho que María camine tantos días y tantas horas y ese mismo día llegue cansada y encima da luz. No, la hubiera matado a la pobre María. Pero la Biblia no dice que cuando llegó a Belén, ese mismo día dio a luz. No, la Biblia no dice eso. Posiblemente esperaron 2, 3 días, el tiempo que Dios creó conveniente, pero el parto no fue esa misma noche que llegaron a Belén. Ahora, tampoco la estrella que aparece en el cielo es un grupo de ángeles. No era una estrella fugaz. Algunas personas dicen que era el planeta Venus y Saturno, pero la Biblia tampoco nos dice que fue una estrella fugaz o dos planetas, no. Lo que nosotros sabemos y creemos es que era el grupo de ángeles que se había acercado a la tierra. Ahora, también la Biblia nos dice que el establo estaba hecho de madera. Era una cueva donde por la noche dormían los animales. Y eso es lo que era una cuevita, una cueva donde la gente metía los animales durante la noche para que se guardaran. Y entonces el mesonero le dio a María y a José, le dio ese lugar.
Tampoco en los 4 evangelios se dice que había un caballo, había un buey, había un asno allí en el pesebre. Esas son tradiciones porque hay un versículo que nos habla acerca del buey y el asno. Y la gente, bueno, ponlo ahí en el pesebre porque se ve lindo. Pero la Biblia no dice si había, qué tipo de animales había en el pesebre. Eso es para que tú veas la diferencia que existe entre una tradición, aunque es lindo saber que era una estrella fugaz, es lindo saber que había un burro, una vaca, pero la Biblia no lo dice, ¿no? La noche del nacimiento de Jesús, como lo hemos visto hoy día en la historia, solo llegaron los pastores, los reyes magos no llegaron. Eso es lo que la tradición dice, porque ellos estaban en otro país, en otro país estaban ellos, así que posiblemente eh, es seguro, 100% seguro que ese día no llegaron los Reyes Magos, a menos que hubieran tomado un avión, esos de ultrasónicos, y en unos 3 o 4 minutos hubieran aterrizado en Belén y hubieran llegado a ver a Jesús. Pero los pastores son los únicos que llegaron la noche del nacimiento de Jesús, como tú has visto hoy día en la historia, eran los pastores, no los reyes magos. Los magos eran filósofos, eran científicos que estudiaban los rollos de la Biblia, personas que creían en Dios, no tenían el 100% del conocimiento de los judíos, pero ellos habían aceptado muchas cosas. Y tampoco dice la Biblia que eran 3, ¿no es cierto? No dice la Biblia que eran 3, dice unos magos y lo vamos a ver en las próximas semanas. Tampoco nos dicen que uno se llamaba Gaspar, Melchor y el otro Baltasar. Tampoco dicen que llegaron en camellos. Posiblemente llegaron en caballos, que eran más rápidos, o no lo sé. La Biblia no dice que ellos llegaron en camellos ni que fueron 3. Para que tú veas la diferencia que hay entre la tradición cristiana, aunque parece lindo, ¿no? Y ponen un mago blanco, uno rubio, uno negro, y ponen el burrito, la abeja, eso no dice la Biblia. La Biblia da énfasis a Jesús, ¿verdad? Tampoco en el nacimiento de Jesús se menciona Santa Claus, o el árbol de Navidad, o la guirnalda navideña, o las luces de colores, ¿no? Es bien gracioso cuando alguien le pregunta a Santa Claus en qué parte de la Biblia estás tú. Posiblemente era un rey bueno, cristiano que repartía regalos y entonces la gente cree en esas tradiciones cristianas. Entonces, como hemos visto en esta historia y has aprendido algo más, que existen tradiciones cristianas que aunque son lindas historias, lindos relatos, no están de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y aunque te dicen que Jesús nació el 24 de diciembre y que la gente del 25 es su cumpleaños, o te dicen que María vino en burrito, la Biblia no especifica esas cosas. Entonces hemos aprendido algo más, pero cualquier sea la circunstancia, porque tú necesitas aprender la Biblia, a leerla y a descubrir estas verdades. Estas verdades son importantes porque tú tienes que aprender más, ¿no? De Dios cada día. Es bueno escuchar a los pastores, a los maestros, es bueno que me escuches a mí, pero más importante es que tú investigues la Biblia. Y recuérdate de estar preparado, mira las cosas que suceden. Tú puedes estar estudiando, trabajando como los pastores, pero tienes que estar atento al cumplimiento de las profecías que la Biblia dice. Si tú no lees la Biblia, tú nunca vas a saber qué profecías vienen. En esta época es importante, en estos tiempos difíciles, estudiar Daniel, el libro de Daniel y Apocalipsis, pero por supuesto toda la Biblia hay que conocerla desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Dios nos ayude y comparte la historia de una explosión de alabanza.